La Casa de las Ideas es el apodo que Marvel Comics se ha ganado a través del tiempo. La gran capacidad de crear personajes originales y en su momento revolucionarios han hecho que el mundo de los cómics sea mundialmente conocido. La facilidad para escribir diversas historias no solo en un universo, sino en varios de ellos, logrando expandirse y creando un multiverso dentro de sus páginas, ha sido una de las claves por las cuales esta empresa tiene un gran posicionamiento hoy en día. Pero no toda historia está escrita con tinta rosa, pues Marvel pasó por un momento económico bastante difícil, lo que los llevó a declararse en bancarrota y casi perder todo lo que por años habían construido. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en los cómics. Sus tramas y personajes han llevado a Marvel a ser un éxito reconocido mundialmente. Junto con su gran capacidad de adaptación a través del tiempo, es difícil de creer que alguna vez esta gran compañía estuvo cerca de su extinción. Su trágico episodio comienza el 27 de diciembre de 1996, cuando Marvel Comics se declaró en una ruina total frente a todo el mundo. Pero como toda historia, este capítulo no fue desarrollado de la noche a la mañana, pues tiempo atrás la compañía ya pasaba por un mal momento. La historia de origen se dio en el año 1968, cuando gracias a su gran éxito, la editorial atrajo la atención de la mayoría de los inversionistas y millonarios en el mundo. Por esto la compañía atravesó cambios de manos en diversas ocasiones. Todos y cada uno de ellos tuvieron distintas visiones sobre cómo manejar a la extraordinaria empresa, y a pesar de los gigantes cambios que se pudieron llegar a dar, Marvel Comics generaba lo suficiente como para seguir en pie. Los problemas llegarían a finales de los años 80, específicamente en 1988, ya que este sería el año cuando las páginas de su historia pasarían de ser viñetas a color a ser pintadas en blanco y negro, pues la Casa de las Ideas pasaría a ser propiedad del conglomerado empresarial Andrew Group. El imperio del magnate empresarial Ronald Perlman ahora había adquirido a la gran compañía de historietas. Nacido en enero de 1943, el millonario empresario dueño de la marca de cosméticos Revlon vería la oportunidad de hacer crecer su fortuna con la adquisición de la empresa Marvel Comics, y queriendo hacer honor al apodo de la compañía, Perlman tomaría una serie de decisiones que ocasionarían todo lo contrario. Para entender el porqué de sus estrategias fallidas, se debe conocer el mundo en el cual Marvel se maneja, pues el mercado de los cómics funciona debido a tres factores principales: la editorial, el distribuidor y el punto de venta. Y para Marvel Comics el segundo factor era Diamond Comics, a quien Perlman intentaría y finalmente despejaría de la ecuación. Fundada en 1982 por Steve Geppi, Diamond Comics era la encargada de distribuir las historias de la compañía Marvel. Pero al querer obtener más ganancias, Ronald decidió romper todo contrato con ellos, llevándola a tener su propia distribuidora, y con ello el primer error que encaminaría a una caída económica se cometería. Activa desde 1975 hasta 1977, Heroes World Distribution, la tercera distribuidora más grande en Estados Unidos, sería comprada por Marvel el 28 de diciembre de 1994 a su fundador, Ivan Snyder, para actuar como distribuidora exclusiva de la compañía, y por primera vez la Casa de las Ideas tuvo una mala idea. La operación para obtener más remuneraciones se vio envuelta en un rotundo fracaso, ya que al no contar con la infraestructura necesaria y adecuada para la gran demanda que existía, se generaría una serie de problemas de retraso y logística. Con el gran obstáculo que Marvel enfrentaba, la empresa se vio con la obligación de tomar medidas drásticas, lo que la llevaría a su segundo error, que sería la presión que se ejercía sobre los puntos de venta para adquirir un mínimo de compra en sus números. En 1991, los dueños de las tiendas de cómics se veían orillados a comprar una cantidad mínima de las historietas Marvel, lo que los llevó a alejarse poco a poco de la compañía, pues no todos los ejemplares se vendían, y con ello los inversionistas relacionados también abandonarían el mundo de Marvel lentamente. Con este movimiento las acciones comenzarían a tener una caída, junto con su décil administración y la noticia del desfalco por parte de Ronald Perlman. A finales de los 90, la empresa se vería enredada en el comienzo de una crisis económica.
Mientras se trataba de lidiar con las bajas ventas, en el mismo año de 1991, sus grandes artistas, quienes les habían generado millones de ingresos por sus historias, cansados de las estrictas políticas que les habían impuesto, Todd McFarlane, Eric Larson, Jim Valentino, Mark Silvestri, Rob Liefeld, Will Portacio y Jim Lee, abandonaron las oficinas de Marvel para iniciar su propia compañía. Los dibujantes estrellas de Spider-Man, Hulk, Guardianes de la Galaxia, Wolverine, X-Force, Uncanny X-Men y X-Men respectivamente, mancharían aún más la imagen de Marvel al crear Image Comics. Image Comics, un sello independiente que permitía a los autores retener los derechos de propiedad de sus personajes, concepto que terminaría atrayendo a más artistas, dejando a la Casa de las Ideas sin ellas, y por primera vez la editorial dedicada a crear un mundo basado en superhéroes necesitaría uno que lo salvara. En 1996, tras la caída en ventas del 70%, la salvación vendría por parte de Isaac Perlmutter y Abaid Arad, quienes después de declararse en bancarrota el 27 de diciembre, apostarían todo por el futuro de la empresa. Los dos hombres decidieron crear su propio estudio cinematográfico, y si bien en aquellos años antes de este paso dado ya existían series y películas con los célebres personajes de Marvel, la compañía no veía ganancias por parte de estos proyectos, puesto que los derechos de personajes eran cedidos por unos dólares. Pero para realizar este sueño, Arad y Perlmutter, quienes carecían de dinero, socios y confianza en el medio, recurrieron a jugar su última carta en un todo o nada, solicitando préstamos de banco por millones de dólares y poniendo como aval a sus 10 personajes más importantes. La jugada era arriesgada, puesto que si no pagaban el dinero, correrían el riesgo de perder para siempre a los superhéroes que encabezaban las listas de sus ventas, significando la pérdida y desaparición de la empresa. Con la condición de tener el control de sus propios guiones, directores y actores, después del fracaso tras otorgar la licencia de Los Cuatro Fantásticos para un film en 1994, Isaac y Abaid llegaron a tratos millonarios con las cadenas Fox, Sony Pictures y New Line. Así, en 1998 nacería Marvel Entertainment con el lanzamiento de Blade. Posterior a ello, en la década de los 2000, la saga de X-Men por parte de Fox y la trilogía de Spider-Man por parte de Sony Pictures verían la luz en las salas de cines. Cimentando las bases del nuevo futuro para Marvel. Retomando contrato con Diamond Comics y sus éxitos en taquilla, Marvel surgiría de las cenizas, comenzando a crear el imperio que es hoy en día, pues en 2008 Iron Man sería el comienzo del conocido MCU. Y un año después, en 2009, Marvel Entertainment se fusionaría con The Walt Disney Company, comenzando la época dorada de los superhéroes en la gran pantalla, terminando el oscuro capítulo que casi llevó a su final a una de las editoriales más grandes de los superhéroes. ¿Y tú puedes imaginar qué giro hubiera dado el mundo de los héroes y villanos sin Marvel? Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en los cómics.